Amigos, la tarde de lluvia nos abre más espacio para continuar leyendo y seguir subiendo estos videos poco a poco durante la semana, pero pues vamos a avanzar con la grabación de los avances en esta novela fabulosa. Les recordamos que este es un espacio en donde se promueve la adquisición y la lectura de libros nuevos, usados, prestados, cambiados, como sea, pero la presencia de libros en nuestros hogares para que de esta forma motivemos a nuestros niños a explorarlos y cuando menos se den cuenta caer en los brazos fabulosos de la lectura de libros. Entonces, bueno, estamos leyendo este libro, un libro que fue comprado como usado a mucho menor precio de lo que salen a la venta cuando son nuevos. Entonces también promovemos la compra de libros usados como este que tenemos aquí, como este que tenemos por aquí, que es un libro de Sor Juana, que ya presentamos en alguna grabación pasada. Son libros que se han comprado en venta de libros usados y que, bueno, no por ser usados dejan de ser valiosísimos en el mensaje que traen para nosotros, en la experiencia que traen para nosotros. Y bueno, vamos a continuar y dice así. Una vez en posesión de la franja costera circundante de la isla, los corsarios procuraron rehacer sus filas, aunque siempre bajo el intenso y precipitado cañoneo de los defensores. Luego se dio la voz de asalto. La dio el mismísimo Bey Arudj, uno de los primeros en desembarcar junto con sus capitanes y oficiales, entre los cuales se destaca Khayr ed-Din. No tanto por su rica vestimenta, ni por su corpulencia y estatura, cuando por la hermosa y rizada barba roja que circulaba su faz. Pero el asalto no resultó de trámite sencillo, ni tuvo tampoco el resultado esperado. En pleno conocimiento de lo que habría de venir, los peninsulares se habían preparado para ello, dejando en el interior de la fortaleza la mitad de sus efectivos, unos 6,000 hombres. El resto había ido a ocupar 3 líneas o trincheras bien fortificadas. La primera trinchera, compuesta de un elevado accidente natural de rocas y peñascos que como un anillo de acero rodeaba toda la isla, resultó impasable. Lluvia de balas y de flechas cayeron sobre los atacantes, los cuales, sin contar con armaduras, fueron diezmados muchos antes de que alcanzaran a llegar al pie de aquel natural baluarte de rocas. La primera oleada humana retrocedió prácticamente en desbande, a pesar de las incitaciones de los oficiales y capitanes. Y lo mismo ocurrió en una segunda y una tercera intentona. Al regreso de cada ocasión, los corsarios debieron cavar en la arena con sus manos para hacer un hueco y enterrarse en él, único modo de evitar la incesante lluvia de balas y flechas. Mientras tanto, seguían llegando más botes y más hombres. Rehechas las filas, una nueva voz de aliento y de nuevo al asalto, totalmente infructuoso. Resultaba difícil, muy difícil, rebasar el elevado anillo de rocas, detrás de cada una de las cuales varios hombres descargaban sus arcabuces y sus ballestas sobre los atacantes. Por primera vez cundió el desaliento entre estos. Si esta primera defensa era impasable, ¿qué decir de las otras dos? ¿Y qué decir de la amurallada fortaleza que se alzaba en la cumbre de la accidentada montaña? Ahora que la fortaleza y la realidad se veían más de cerca, se comprendía que el asalto en estas condiciones era un intento descabellado, suicida. Arudj, el bey, que mordía en la playa la arena de la impotencia, miró desesperado a su alrededor. Varios de sus mejores hombres habían caído heridos o muertos. En los rostros de los sobrevivientes se pintaba el desconcierto, la desesperación, e inútiles resultaban por momentos las incitaciones del impetuoso capitán de la barba roja para que llegaran junto a él. En un prodigio de valor personal, Khayr ed-Din y varios corsarios, Dragut, Wadi, Murad, Aydin y Aludj Ali, los 3 últimos renegados de origen hispánico, habían tomado un sector del anillo, matando a sus defensores. Sí, solo era una brecha, pero por la misma podía pasar un torrente humano. ¡Al ataque!
¡Al ataque!, gritaba Cair y los otros haciendo ademanes desesperados. ¡Al ataque!, respondió Arud con la boca llena de arena, retorciéndose sobre ella. Y los invasores, ocupados en cavar más agujeros en la costa, no escuchaban a ninguno. Desde la brecha, audiblemente llegaron las maldiciones de sus 6 ocupantes. El bey Arud se revolcó una vez más en la arena, se maldijo por no tener las agallas de su hermano menor y sobre todo se maldijo por no tener su visión y su cálculo. Es preciso tomar el peñón, sollozaba, tenemos que tomarlo. Un esfuerzo más, oh malditos, ¿por qué no cesan el fuego? Advertidos de la abertura en la brecha y comprendidos del riesgo que corrían, 12 hombres de la segunda línea corrieron a cerrarla, sin saber que la habían ocupado demonios con apariencia de hombres, que descargaron sobre los 12 infelices todo el furor de su desesperación. Y los cuerpos atravesados, destrozados de los 12 defensores fueron a unirse al primer grupo inmolado en acción directa. ¡Ah, infames cobardes!, rugió el capitán de la barba roja, agitando el pesado alfanje sobre su cabeza. Será preciso que os vaya a traer de las orejas. ¡Arud! ¡A ese!, se oyó como un eco en español. ¡Al de la barba roja! Es el jefe de los herejes. ¡Matadlo, vive Dios! No, no lo matéis. Llegó otra voz autoritaria, colérica. Id y capturarlo vivo. ¿Lo oís? Lo quiero vivo. ¡Vivo! Cair Edín se estremeció. Esa voz, sí, era de tono inconfundible y la hubiera reconocido entre 1000, aún en el fragor de una batalla. Sí, era él, no podía ser otro que él, don Diego de Valera. Bajad 50, 100 hombres, pero traedlo vivo, seguía ordenando la voz aguda, histérica, de tono casi afeminado. Lo quiero vivo, vivo. Un coro de voces se oyó en respuesta a la incitación de la captura. Al de la barba roja, a él, a tomarlo vivo. 100 ducados para el que lo traiga vivo. Al de la barba roja, al de la barba roja. Y un tropel de 50, de 70, de 100 hombres que emergió de sus madrigueras de roca, se lanzó pendiente abajo en un irrefrenable y atemorizador alud humano. Incomprensible, increíblemente, el alud se detuvo en mitad de su trayecto. Los hombres que lo formaban, acuciados por la codicia, se miraron sorprendidos, no poco sobresaltados y aún atemorizados. No era para menos. En aquel momento, cuando según la lógica apreciación de las circunstancias nadie hubiera dado un maravedí por la vida de los 6 osados que llegaran a abrir la brecha en la sólida defensa de rocas, en tal instante, repetimos, en medio del estrépito de las armas, de los disparos de arcabuces y de cañones que seguían abriendo surcos en el mar, se oyó una risa estentórea, de timbre metálico, de tono desdeñoso y desafiante, que parecía ser la del mismísimo Lucifer. Cuando de acuerdo a la fábula se echó a reír en la cara de quien lo condenó a hundirse en las entrañas de Moloch. En una palabra, la risa del demonio de turbante blanco y la barba roja, encendida de fuego y abrillantada de sangre, que agitó su alfanje y gritó a voz en cuello: ¡Ah, don Diego de Valera! ¡Ah, capitán de caballeros felones! ¿Por qué no vienes tú por mí? El miedo te ata las piernas, tu brazo desfallece de pavura. ¡Ah, desvirgado clerizángano! Mantente alejado de mí, o te mandaré al infierno. ¡Id! ¡Id y traedlo vivo!, gritó don Diego, oculto detrás de la roca de su impunidad. ¡Vivo! 500 doblones por él. El alud humano venció la momentánea debilidad y siguió bajando, bien que cautelosamente.
El aspecto de aquel hombre era formidable, atemorizador. Sin embargo, a nadie le cabía duda del resultado de aquel desigual choque. 100 hombres contra 6, momentos más y ¡al ataque! Se oyó la voz de Arud de acento desesperado. ¡Al ataque! ¡Al ataque!, le respondieron 100 voces. Y los corsarios, venciendo el instinto de supervivencia por otro más noble, con Arud a la cabeza, corrieron hacia la brecha. Recrudenció la gritería, el estrépito de los arcabuces que gritaban su propio enardecimiento bélico, y así las dos fuerzas en pugna chocaron con increíble violencia, destrozándose sin piedad a golpes de sable y de venablos de puñal y de hacha. En ese encuentro se hizo patente un aspecto generalizado de la lucha. Por parte de los invasores prevalecía el ímpetu, el valor, y de tratarse solamente de tales factores, la batalla se hubiera definido bien pronto. Pero los corsarios debían vérselas con tropas aguerridas, fanatizadas por un emblema que los doblaban en número. Además, contaban con el respaldo de una gran fortaleza de trincheras largo tiempo preparadas y de gran cantidad de armas de fuego. Por todo ello, es de suponer que los prodigios de valor o la temeraria resolución de algunos no bastaban a nivelar la diferencia. Sin embargo, en aquel aislado incidente, semejante al cual se estaban produciendo varios otros en los distintos frentes de lucha del perímetro isleño, el temerario valor de Khayr ed-Din, seguido por los 100 hombres que corrieran a su lado, bastó para sostener la lucha y rechazar a los españoles, con gran número de bajas. En el comando hispánico se produjo un momento de pausa, motivada por la confusión y las armas. Se estaba produciendo la temible invasión a través de una pequeña brecha. Nuevos gritos y toques de clarín y trompeta dieron la alarma, y una abrumadora multitud de hombres con yelmo y coraza se lanzó sobre la brecha, a cerrarla con los cadáveres de los que caían. Volvió a generalizarse una terrible lucha cuerpo a cuerpo, un duelo a sable, lanza, cuchillo y maza, en la que los atacantes se vieron obligados a ceder terreno, pues la actual diferencia de 1 a 10 resultaba aplastante. «Retrocede, Khayr», advirtió Arud, jadeante, luchando a brazo partido con 4 atacantes y haciendo prodigios para mantenerlos a raya. «Esto es inútil, nos están rodeando. 500 doblones por Barbarroja», era el precio del ardor de los hombres de yelmo y coraza. El llamado Barbarroja emitió un rugido de león y atacó con furia a los 10 guerreros, entre oficiales y soldados, que consiguieron aislarlo, aunque se veían en figurillas para vencerlos sin terminar con su valiosa existencia. El pesado alfanje subía y bajaba o hendía el aire con pasmosa celeridad, buscando los lugares vulnerables de sus atacantes, el cuello, las axilas, y en cada brusco movimiento de su brazo un enemigo, tinto en sangre, rodaba por la rocosa pendiente. Pero tan pronto como eso ocurría, otros 2 ocupaban el lugar de aquel. La desigual contienda duró bastante tiempo, pero el previsible resultado no se hizo esperar mucho más. Buena parte de los 100 corsarios había caído. El resto se debatía como una verdadera jauría de demonios, muchos de ellos sangrantes por varias heridas a la vez. A pesar de ello, debieron retroceder lentamente, pulgada a pulgada, bajo la presión no tanto de las armas como de las armaduras. Por último, en la visión de los estremecidos espectadores de aquella lucha, se distinguieron 2 grupos. Uno, el más numeroso, que era atacado y rechazado por el grueso de los 1000 hombres bajados de las otras líneas, y otro más pequeño, integrado por Khayr y sus 5 compañeros prácticamente rodeados, todavía por los primeros 100 hombres. «Khayr, por vuestra madre, retrocede», gritó Arud, ya casi sin aliento. Sí, retroceder, rompiendo aquel anillo de acero, no hubiera sido casi imposible por el llamado Barbarroja, pero éste se ocupaba menos de su seguridad física que de conservar y defender aquella vital brecha abierta en la granítica defensa de la fortaleza.
pero su obstinación lo estaba arrastrando inevitablemente a la perdición. Mientras el grueso de los corsarios era rechazado, nuevas y más numerosas tropas convergían sobre el pequeño grupo formado por Khayr ed-Din y los 5 campeones de la venganza. Su captura era cuestión de instantes. ¡A ellos!, gritó Arud. ¡Seguidme, corsarios! Y extrayendo fuerzas morales y físicas, ¿sabe Dios de qué rincón de su complicado ser? El jefe argelino corrió en auxilio de su hermano. Muchos hombres lo siguieron después de burlar el asedio de los hispánicos, y trepando como un hato de cabra sobre las rocas, corrieron hacia el hombre de la barba roja. En ese preciso momento, uno de los españoles, un oficial, lanzaba un grito insano de triunfo, pues había sido el primero en poner la mano en el brazo de Khayr ed-Din. Este se revolvió furioso, y bien caro pagara el oficial su osadía, a no ser porque no pudo ya mover los brazos para descargar sus mortales mandobles, pues muchos guerreros españoles ya se prendían de él como perros de presa y se lo impedían. Fue cuando llegó el grupo salvador. Los hombres de presa debieron soltar a Barbarroja, obligados a defender sus vidas. El oficial, que aún retenía a Khayr por un brazo, se volvió hacia los hombres de rescate. ¡Khayr!, gritó Arud, agitando su alfanje. ¡Por nuestra madre! ¡Sígueme! ¡Atrás! ¡Es mi presa!, rugió el oficial, descargando al mismo tiempo, a boca de jarro, el arcabuz con el que se protegía. El grito de Arud, horrible, escalofriante, era mezcla de dolor, frustración y temor. Khayr, como entre sueños, los ojos obnubilados por la transpiración que corría a raudales por su frente y sus sienes, apenas tuvo una fugaz visión del brusco descenso del brazo que se partiera un poco más arriba del codo, mostrando entre jirones de tela una horrible herida, por la boca de la cual asomaban la carne desgarrada y los huesos astillados. Este hecho despertó a Khayr a una desesperante realidad. Lanzando un nuevo rugido, esta vez de pesar al ver caer a su hermano, se revolvió como una verdadera fiera, maniobrando al mismo tiempo con su alfanje y la cabeza del oficial, limpiamente despedida del cuerpo, saltó como impulsada por aquellos súbitos chorros de sangre de las yugulares cortadas. El cuerpo sin cabeza se mantuvo espectralmente en pie y aún alcanzó a dar 1 o 2 pasos para desplomarse pesadamente y rodar en pos de la cabeza, que aún cubierta de yelmo le hacía muecas desde la roca que detuviera su loco rodar. Este escalofriante hecho bastó para que alrededor del demonio llamado Barbarroja se abriera un claro. Khayr se inclinó y tomó a su inconsciente hermano, lo cargó sobre un hombro y, agitando su alfanje con su mano libre, echó a correr pendiente abajo. Los corsarios se reagruparon detrás de él sin dejar de hacer frente a la hueste hispánica. De este modo se emprendió la que estaba llamada a ser una retirada general, que, como es de suponer, no se realizó en fáciles condiciones, porque los barcos corsarios se agruparon frente al peñón y, mediante su no muy numerosa artillería, iniciaron un fuego de hostigamiento destinado a mantener a los hispánicos detrás de sus trincheras, mientras iban y venían esquifes, balandras y otras embarcaciones menores para llevarse a los sobrevivientes. Esta retirada tuvo su mayor efectividad al amparo de la noche. A bordo de la Kaaba, la nave capitana, Arud fue sometido a una delicada operación, la que le privó del brazo izquierdo, y no se había repuesto aún cuando Khayr ed-Din, que se hiciera cargo del mando, ordenó levantar el sitio del peñón y el regreso de la flota a Argel. Toda la maniobra quedó completada alrededor de medianoche. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta acá. La verdad es que a mí me emociona muchísimo leerles y espero que también les emocione a ustedes, porque esa es la intención de Explorar Libros, el que descubramos cuán emocionante puede ser una novela escrita, ¿ok? Las novelas televisivas no son malas,
No tengo ningún comentario negativo contra ellas. Está bien verlas, pero también está bien leerlas. Leer novela es una cosa maravillosa. Entonces, yo les leo con la intención de que esa emoción que yo siento cuando las leo pueda transmitirse a ustedes, y de esa manera ustedes se atrevan a explorar novela y todo tipo de lectura, todo tipo de escritura por su cuenta propia. Bueno, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias.